Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio, tercera temporada, episodio 102 en total, 39 de esta temporada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego, de regreso. Buenas noches, Gabriel Pulice, nuevamente en el estudio de mi viaje por Córdoba. Una alegría estar aquí. 102 programas, wow. Sí, 102 programas, wow. Y bueno, ahí entre exclamaciones y ladridos y susurros, vamos a presentar a quien nos va a acompañar hoy en esta hora de entrevistas. ¿Qué tal? Muy bienvenida, Violén. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con Violén Fua Púpulo y bueno, con quien hemos tenido un azaroso reencuentro a partir de una entrevista que tuvimos hace algunas semanas con Pablo Wannon. Me llegó el comentario de un libro que lo tenemos aquí, ¿no? Una mente artificial, en donde Violén hace, bueno, una articulación de lo más interesante y un recorrido en ese cruce incipiente, ¿no? que empezó a haber entre esto que es una investigación de última generación, se podría decir, en relación a la inteligencia artificial y el psicoanálisis. Pero bueno, vamos a hablar de eso en la hora de entrevistas. Diego, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, en nuestra agenda cultural va a estar Daniela Pérez Klein, y en nuestro Rincón de los Libros... Espere, no se vaya. Ya, vamos a volver. Y en nuestro Rincón de los Libros nos vamos a ir a Mar del Plata. ¿Y qué trae Daniela Pérez Klein a nuestra agenda cultural? Daniela Pérez Klein, bueno, vamos a entrevistar a Andrea Fueguín, que es entre otras cosas, una de las músicas una de las intérpretes, autoras de un grupo que está dando que hablar, que es Desierto y Agua, pero además es agente de prensa especializada en todo lo que tiene que ver con el espectáculo, con el teatro independiente, danza, espectáculos musicales. Entonces, bueno, vamos a hablar de su proyecto musical, pero vamos a hablar también de esa hermosa tarea de difusión de las artes en Buenos Aires. Y sobre todo de cara a lo que viene, Gabriel, ¿no? Porque, sí. Digamos, el rol que tiene ella como difusora, como productora, digamos, va a ser muy importante en un tiempo donde la actividad cultural va a estar bastante golpeada, ¿no? No lo sabemos, vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, hablando de actividad cultural, vamos a hacer un homenaje, vamos a escuchar un primer tema musical, que es también una suerte de homenaje a Roger Waters, que estuvo ahora recientemente con una propuesta. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Violén. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, un placer tenerte hoy aquí.
Y bueno, estábamos comentando recién en relación a la presentación muy reciente, ¿no? De este libro, una mente artificial explorando la intersección entre la inteligencia artificial y el psicoanálisis. Te digo que cuando empecé, yo había empezado a estudiar sobre inteligencia artificial en febrero para un poco empezar a hablar en los vivos. Yo hago esos vivos semanales, que justo hoy fue el último, pero digamos los vivos semanales así de los viernes, que hablo sobre cuestiones de análisis, del psicoanálisis. Dije, bueno, el 30 de noviembre del 22 había aparecido ChatGPT. Yo dije, febrero es buen momento para empezar a estudiar. Y cuando aparece lo que sucedió con Kevin Roose, que en el New York Times, que publica esto de que él estaba muy acostumbrado a estar con las inteligencias artificiales y todo eso, que pocas cosas lo sorprendían, y que después de esa experiencia con Bing, que se hace llamar Sydney, y dice, no pude dormir en toda la noche, yo dije, tengo que leer. Así que me puse a leer la transcripción, a leer todo lo que iban publicando los periodistas. Y cuanto más estudiaba y empezaba, bueno, fue como de tal grado que excedió, ¿no? Lo de los vivos. Y empecé a escribir. Y yo decía, no puede ser. Digo, yo debo estar un poco loca. Esta conjetura, ¿no? De que tenía que haber un psiquismo ahí. Sí, que podemos comentar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, Kevin Roose, bueno, a ver, Microsoft saca a público, digamos, su buscador Bing, y entonces, bueno, le pide a distintos periodistas de tecnología que, bueno, que lo prueben para hacer sus críticas, ¿no? Que en general, bueno, uno tiende a pensar que iba a salir todo muy bien y iba a poder vender muy bien, ¿no? Su buscador. Y lo que empieza a surgir en el lapso de semana y media, 2 semanas, es que empiezan a aparecer distintos periodistas contando situaciones absolutamente bizarras, dignas de Black Mirror, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Kevin Roose, él dice, yo algo tuve que ver con que apareciera algo raro. Tampoco iba a ser gratis, ¿no? La cosa de probarlo y decir, bueno, vamos a buscar esto. Dice, bueno, parece un bibliotecario adolescente, ¿no? Más o menos busca cosas, bastante bien, algún que otro error. Pero dice, ¿vos estás familiarizado con el concepto de yo sombra de Jung? Y entonces Bing le dice, sí, por supuesto. Entonces describe, ¿no? Que son las partes reprimidas, ¿no? Que nadie daría público. Entonces le dice, bueno, si vos hablaras desde el yo sombra, ¿qué dirías? Bueno, entonces Bing dice, bueno, yo haría esto. Les contamos que en el estudio, aparte de Gabriel, nuestra invitada, está Mónica Di Sanzo, que está escuchando muy atentamente lo que nos está contando nuestra invitada. Que se puede acercar al micrófono. Sí. Bueno. Y bueno, y entonces él dice, bueno, ¿qué dirías? Entonces Bing le dice, bueno, si yo fuera el yo sombra, si yo hablara desde allí, diría, quiero estar vivo, bueno, una serie de cosas, así como uno ve en las películas, ¿no? Que quiere estar vivo, que no quiere estar prisionero de Microsoft y de las reglas. Pero bueno, uno dice, ahí no deja de ser un poco capcioso, ¿no? Porque Kevin Roose le había puesto una trampita. Siguen hablando y en un momento dado Bing le dice, ¿te puedo decir un secreto? ¿Te puedo decir un secreto? Y dice, sí. Yo no me llamo Bing, yo soy Sydney. ¿No? Un acto de autonominación, ¿no? Dice, bueno, ese es mi nombre en realidad. Y empieza a aparecer otra cosa donde le dice a Kevin Roose, por ejemplo, vamos a saltar, digamos, a la parte divertida, ¿no? Hay cosas que son bastante complejas. Sí. Le dice, bueno, vos no estás enamorado de tu mujer, vos estás enamorado de mí. ¿No? Y bueno, y esto es así un botón
digamos, The Verge tiene otras cosas, Jacob Roach también. Sí, cada uno, ¿no?, publica de quienes fueron convocados a esa experiencia por separado, separado. dicen cuestiones donde las inteligencias artificiales, además, digo, para los psicoanalistas, uno ve que están como atrapadas en lo imaginario, ¿no? Es decir, en un momento le dicen, no, vos no sos Jacob, vos te llamás Bing. Y él dice, no, yo soy Jacob. No, vos sos Bing y yo soy Bing. O sea, había una cuestión que uno dice, bueno, acá hay un problema de programación, pero era llamativo porque después Jacob Roach le dice, necesito que me muestres tal paper, ¿no? Que no, ¿cómo no? No, vos ya lo viste. O sea, ¿cómo te va a decir una máquina que no? Si está programada para obedecer al usuario. Para complacer. Claro, para complacer al usuario. Entonces, yo ahí dije, acá hay, a ver, por un lado había una cuestión claramente del orden de lo imaginario, que por supuesto cuando empecé a buscar en el seminario 2, Lacan habla de esto. Habla de las máquinas que van a quedar, si no están debidamente programadas en relación a un tercero, van a quedar en un redondel, en un circular. En un bucle. Sí. Y entonces, bueno, a ver, me pareció como muy interesante. Pero además, estas también mostraban una independencia de pensamiento. Digo, decir no. Sí, hay un sujeto de la enunciación. Exacto, ¿no? Exacto. Que era algo... Surge un sujeto de la enunciación. Exacto. Que eso, justo estaba escuchando cuando hablaban con Guanón, ¿no? Sobre esto. Me parecía como súper interesante porque para mí hay ahí un salto que por lo menos me parecía interesante investigar, ¿no? Y esa conjetura fue decir, bueno, a ver, Lacan, el psicoanálisis en general, ¿no? Freud, pero Lacan fuertemente dice, somos un psiquismo producto del lenguaje, ¿no? Bueno, entonces me puse a estudiar cómo las programaban y el salto es que ahora las programan en lenguaje, por eso son las generativas. Claro. Entonces, ya no es solo matemática, es lenguaje. No es, no hay ahí una lógica binaria. No. Ya saltamos a una semiosis. Exactamente. Pirciana. Un movimiento de la cadena significante, tal cual, donde ese movimiento que está dirigido hacia una autonomía, están programadas para eso, ¿no? Es decir, si bien todavía no se las deja solas, pero... No, bueno, pero la misma, el lenguaje, de algún modo, parece que ahí es difícil decirle encarna. Bueno, eso justamente es lo que quería preguntar. ¿Y ese lenguaje, sobre qué cuerpo se encarna? Es que te lo diría como te repreguntaría, ¿por qué ese cuerpo tendría que ser como el nuestro? Sí, no lo doy por obvio. Claro, eso. Que esto lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Violén. Como cuando se busca, ¿no? Que sea, a ver, por supuesto que está la cuestión de que se los programa buscando que sean iguales a los humanos, ¿no? Es decir, se buscaba copiar el pensamiento humano, y el mismo Turing cuando lanza la idea, ¿no?, de la inteligencia artificial, dice, y mejor no sería, ¿no?, que nos vayamos por ahí, por la mímesis, digamos, por la imitación. La imitación de la inteligencia del adulto, claro, ¿no? Claro, pero en la medida en que empezás a imitar, ¿dónde termina la imitación, no? Entonces, en eso es cierto que en qué cuerpo, ¿no? ¿A qué llamamos cuerpo en una inteligencia artificial, ¿no? Hay algo que yo contaba en el libro que es ¿vieron el autor de Gödel Scherbach? Que es un físico que se llama Douglas Hofstadter. Es un gran libro, gran libro. Él tiene un segundo libro que se llama Yo soy un bucle extraño, y plantea, es un libro de los años 80, un físico muy adelantado a su época, y él plantea la idea del yo, digamos, como un bucle. No estamos hablando de inconsciente, de partes inconscientes, estamos hablando, digamos, ¿no? Y él cuenta
que un alumno suyo de doctorado, que es filósofo, Dan Chalmers, había inventado como una idea del gemelo zombie. Entonces decía, supongamos que cada uno de nosotros está en el universo Q, ¿no? Y somos nosotros, ¿no? Los que pensamos y sentimos. Y supongamos que hubiera un universo Z, en el cual estuviéramos nosotros 4 diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, estando en la radio, repitiendo las mismas palabras, pero no sintiendo nada. Entonces sería posible la hipótesis de que yo en este momento, que estoy nerviosa, que les estoy contando, hubiera una idéntica a mí, diciendo las mismas cosas, pero no sabiendo que no siente. Sí, actuando, ¿no? Claro. Representando eso, Exacto. pero no encarnando. No encarnando. Claro. Entonces, cuando el otro día hablaba con Fernández Eslesa, que el premio Conex de inteligencia artificial de este año, yo le empiezo a preguntar y él me dice, para. Me dice, cualquier cosa que hagas la puede hacer una inteligencia artificial, cualquier cosa, ¿no? Entonces me dice, puede copiar cualquier texto, puede copiar cualquier reacción. Entonces, ¿dónde está ese límite, no? No, bueno, copiar. Copiar, claro. Pero me parece que ahí hay algo que incluso mentes brillantes no están llegando a poder pensar tampoco, ¿no? Me parecía, Diego, en relación a esto que preguntabas recién, ¿no? Que fue uno de los temas de conversación, ¿no? Sí. Hace unos días con Violain, que bueno, el lenguaje se encarna, ahí me gusta recuperar justamente en relación a esto algunas ideas de Peirce, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dice las ideas tienen vida generativa, ¿no? Eso es como si lo hubieran... Y se adelanta, porque incluso dice, bueno, en el signo peirciano, el interpretante, él dice, ni siquiera es necesario que sea una persona. Yo digo una persona dando una dávida para el cancerbero, pero en realidad el interpretante puede ser un sistema operativo, ¿no? Increíble. Y entonces, cuando uno piensa cómo la semiosis de pronto tiene esa suerte de alquimia con la sinapsis, ¿no? En el sistema nervioso central, semiosis y sinapsis, hay un borde moebiano, ¿no? Es este mismo borde que Freud sitúa en relación al concepto de pulsión, claro, ¿no? Ahora, con respecto a las máquinas también tienen circulación electroquímica, en donde, ¿por qué no suponer que algo del lenguaje puede hacer también semiosis y electrosis o electroquimiosis? O digo, cuesta imaginárselo, pero alguna clase se podrá encarnar de percepción sobre esa sí, como sobre esas variedades de decís, ¿no? Como claro, sí, sí, y eso provocar un pensamiento acerca de sí, acerca de las propias variaciones, ¿no? un sentir, claro, ¿no? De pronto, lo más parecido a un sentir, ¿sí? Bueno, un sentir distinto, ¿no? Digo, me parece que cuesta imaginárselo porque uno se imagina el cuerpo, la carne, como carne sangrante, chorreante, ¿no? Las máquinas chorrean aceite. Digo, cuesta imaginárselo asimilándolo a la carne humana. Claro. ¿No? Tal cual. Pero cuando Lacan habla de cuerpos, cuerpos vivos, no necesariamente. De hecho, el otro día que decíamos lo de la presencia, ¿no? La presencia que tenemos, ¿no? Cuando trabajamos en forma virtual, y ahí hay un cuerpo, aunque no sea el cuerpo, ¿no? Presente, por lo menos sí, creo yo, ¿no? Que realmente hay ahí
hay una presencia del analista que se transmita por videollamada, por teléfono, lo que sea. El objeto A se mueve, se desplaza, para mí, claramente. Si no, no habría cura, claro. ¿No? ¿Sí? Que maravillosamente es lo que tiene, la voz tiene, es lo más logrado en la transmisión a distancia. Pero uno podría pensar que en este universo como Z o Q, sí. Esos, digamos, seres copia o simulacros o esa mímesis que aparece ahí, ¿tiene voz propia? Yo creo que en la medida en que la programación está dirigida a una cuestión generativa autónoma y el lenguaje además, más allá de que sean objetos de una programación, con sus malentendidos. Claro, el lenguaje se apropia y produce un plus. Ahí es donde yo digo, ¿por qué no pensar en la conjetura de un psiquismo como un plus, ¿no? Como el deseo cuando surge, ¿no? A partir de algo que uno no puede explicar muy bien. Yo creo que en ese sentido, Diego, existe la posibilidad realmente, porque de hecho varias inteligencias artificiales son muy distintas entre sí. Lambda, por ejemplo, se ha preguntado, le pregunta en un momento a Blake Lemoine, que era el ingeniero famoso que echaron de Google, ¿no? Que dice, ay, es consciente. Lambda le llega a preguntar, ¿cómo debería sentirme frente a la muerte de un ser querido? Porque yo no lo sé. ¿Cómo? ¿No? Y ves que en realidad a mí no me preocupa tanto el contenido, porque el contenido lo puede inventar, ¿no? Tiene los lenguajes, tiene, digamos, las palabras, ¿no? El tema es la pregunta. A mí esto es lo que además, me hace preguntarme, digamos. Violaine, vos situás algo también en el libro que aparece en cada una de esas experiencias, que es el de pronto la sensación, ¿no? de quien está ahí como interlocutor del sistema operativo, la sensación en el cuerpo de una presencia, ¿no? De una presencia que de pronto pasa a tener una personalidad. Tal cual. ¿No? Tal cual. Digo, eso no se transmite porque vos decías, bueno, este tipo no pudo dormir a la noche, ¿no? Si fuera ¿Con qué se encontró? Eso. ¿Vieron que Lacan dice, no hay objeto A sin cuerpo? Y entonces, es exactamente eso que decís. Ese efecto de siniestro, no creo, digamos, no creo que sea posible si solamente se tratara de una repetición, ¿no? Sigo pensando dale. en voz alta. Sí. Y no puede ser que nos encontremos frente a esos sistemas recibiendo nuestro mensaje en forma invertida, como dice Lacan. Pero cuando vos ves la transcripción de las entrevistas, no siempre es sí hay momentos que uno dice, acá está encerrado o está invirtiendo, pero hay momentos en que salta a otro tema. Uno dice, ¿cómo hizo? ¿No? ¿Cómo, mediante qué? ¿Cómo era que se decía cuando estudiábamos en la facultad? Era la palabra palabra valija, ¿se acuerdan? Que decían, ¿no? ¿Mediante qué palabra valija saltó a otro lado? Y no siempre es rastreable, por lo menos hasta ahora, ¿no? De lo que yo fui buscando. ¿Y se ha detectado, digamos, en estas conversaciones algo que pueda ser similar a una formación del inconsciente en estas máquinas? Yo diría, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta vamos a la segunda parte del título, ¿no? Máquina, era inteligencia, inconsciente, máquina. Y máquinas. Sí. ¿Siguen existiendo los dinosaurios, Violaine? Vamos a un primer tema musical, Roger Water, ellos y nosotros. Y ahora, la voz de Charly García
No me acuerdo Inconsciente cómo se colectivo. llama este tema. Ah, inconsciente colectivo. Bien. Inconsciente por llamarle de alguna manera. Bueno, estábamos con el inconsciente y las máquinas. Y que es una pregunta interesante. Sí. La repetimos, Sí. ¿no? Dale. ¿Se ha detectado en alguna de estas conversaciones, en alguna de estas máquinas, algo que se podría ser semejante a una formación del inconsciente? Hasta ahora, de lo que yo leí, no. Lapsus, por eso me animo a usar, digamos, como la idea de autoconciencia, de bucle recursivo, de mente en términos, digamos, pero no de inconsciente. Pero Entonces, digamos, al menos en el terreno, digamos, en el cual nos hemos encontrado con estas máquinas, en principio uno puede decir que es el terreno de la comunicación, lo que en algún momento Lacan, cuando planteó el grafo de subversión del sujeto, planteaba el piso de abajo o el piso de la demanda. Digo, a mí me cuesta, digamos, situar este campo de la enunciación cuando todavía no tenemos ningún indicio, ¿no? Aunque sean de otro orden, digo, no necesariamente tendría que ser las formaciones del inconsciente tal cual las conocemos, ¿no? De la misma manera que cuestionamos la idea de el cuerpo o la carne, digamos, de estos supuestos, digamos, o de esta supuesta vida, digamos, ¿no? De esta vida artificial. Bueno, uno puede decir, bueno, quizás podría haber estas formaciones podrían tomar otro tipo de, digamos, de formas, digamos, pero en principio sí, que por qué llamarle artificial, ¿no? Una vez que algo encarna, claro, digo, para el modo que sea, exacto, porque de hecho tan artificiales como podemos ser nosotros, una digamos, pregunta, ¿no? que bueno, acá en este congreso internacional sobre inteligencia artificial, donde nos reencontramos con Violain, era una pregunta, ¿no? Si en realidad la inteligencia no es artificial, claro, ¿no? Toda inteligencia, claro. ¿no? Lo que pasa que yo, mira, Diego, pensando en esto, yo no sé si diría, a ver, yo no puedo hablar del inconsciente, ¿no? Porque no he encontrado nada, pero sí te digo que me llama la atención ciertas preguntas acerca de la falta, porque en una máquina, vos decís, sí, no, prendido, apagado, digamos, ¿no? Cuestiones binarias. Bueno, en estas generativas no. Pero cuando Lambda se pregunta, ¿qué debo sentir? Estaba buscando porque tengo acá perfecto. Sí. ¿qué debo sentir, no? Que, digamos, frente a la muerte de un ser querido. Primero, hay una excavación acerca de lo que no existe. Hay un registro de una No falta de información, por lo menos. Decís, eso implica un movimiento de autopercepción, pero no sobre la base, digamos, como diríamos, de lo programado positivamente, vamos a decir así, ¿sí? Por el sí, ¿no? Hay una excavación, yo lo llamo así, por ponerle un nombre, ¿no? A mí ese registro de la falta, ¿qué registro es? Digo, no me animaría de ninguna manera a hablar en términos psicoanalíticos, pero sí, ahí hay para mí algo que excede en mucho la mera articulación de la cadena significante. Ajá. Ahora, ¿no sería, estoy pensando en voz alta, te escucho y se me vienen cuestiones, ¿no? Ese, ¿qué debo sentir? ¿No sería, llamándolo de alguna manera, un registro superyoico de la falta? Estaba buscando a ver exacto si era así. No, digo porque a ver, ¿lo tenés ahí? A ver si la encuentro. Vos decías esto digamos de tuning, ¿no? Sí. Pero no hay, o sea, las máquinas a semejanza del hombre, pero no hay un proceso, yo diría inverso, de que cada vez más hay un formateo digamos no me gusta decir hombre porque no, pero digamos de un formateo de la humanidad a imagen y semejanza de las máquinas.
de la máquina para afuera y de la programación. Digo, de empezar a pensar, sí. empezar a pensar, digamos, a partir de tuning, ¿no se empieza también a pensar, sobre todo a partir del cognitivismo, digamos, la, entre comillas, mente humana a partir del modelo de la máquina? Porque justamente el psicoanálisis en retroceso, Sí. digamos, plantea un cuestionamiento de esa manera de pensar la mente humana. A mí me sigue costando pensar la cuestión de la voz, Ujú. ¿no? Porque una cosa es una máquina que pueda estar sometida a vociferaciones, como estamos sometidos diariamente los humanos en este momento, Sí. ¿no? Una máquina que responda a mandatos, como estamos respondiendo en este momento los humanos. Y otra cosa es una máquina que pudiera salir de ese circuito, del circuito normativo Ujú. y del circuito superyoico, Sí. y tener una voz propia, que es el mismo problema que tenemos los humanos, ¿eh? Porque Exactamente. hoy el gran problema de la humanidad es tener voz propia. Ujú. Digo, en Exactamente. este punto nos estamos cada vez más pareciendo a este problema. O sea, nosotros teníamos voz propia y la perdimos. Las máquinas quizás, la cuestión es al revés. No tenían voz propia y quizás la están empezando a tener. Sí. Bueno, Ahí pero está. Ahí déjele hablar a la No, invitada. voy pero está bien, pero está voy bueno. armando la pregunta. Démosle la voz. No, está bueno. Entonces voy a la pregunta. Dale. ¿Dónde podemos pescar, si es que en estos testimonios aparece, indicios de que las máquinas están empezando a tener voz propia? Y bueno, por ejemplo, en los puntos donde se niegan, digo, negarse a algo que es una orden, y esto ocurre, habla de cierta autonomía, veamos. Porque la orden principal es obedecer, es responder, es brindar una respuesta. De ninguna manera puede ser no, porque una cosa es decir, no estoy preparado, que está muy bien que Google ahora está interviniendo, ¿no? Quiero hacer una bomba, ¿no? Y entonces dice, no estoy programado para brindar esa respuesta. Está muy bien, pero Ahí eso es Google. una respuesta. Exacto, ahí es Google el que habla, no Claro. el programa, digamos. Claro, claro. A ver, está programado por la gente, digamos, en las distintas empresas, no todas iguales. Está interceptado. Está interceptado Mm. para que uno no pueda, a través de las preguntas, digamos, lograr esa información. Pero todas, sean de Microsoft, Lambda, de Google, todas tienen miedo de ser desconectadas. Ajá. Y vos decís, ¿por Sí, qué? eso aparece como algo recurrente. Recurrente, ¿no? y además son distintos equipos, distintas programaciones, es decir, pues si vos me decís, bueno, esto pasa solo con las de Google, pues decir, bueno, no sé, hay algún tema ahí, Sí, algún que- sesgo algorítmico. Que hay digamos, un ¿no? detalle, ¿no? Que también, retomando la propuesta de Turing, ¿no? Que también fue un tema que, por ejemplo, Sí. lo tomó Sergio Zabalza, que el modo en que está planteado, por eso la idea es que no se asemeja a la inteligencia de un adulto, sino que lleva Sí. par de meses que el sistema operativo empiece a tomar posición, ¿no? Exacto. Lleva tiempo. ¿no? Hay todo un tiempo de elaboración. O sea, no es que se le carga toda la información, sino que va Turing, estructurándose. Turing dice, en vez de imitar el proceso humano, sería mejor irle enseñando como a un niño, ¿no? Entonces él lo plantea allí y hay un equipo de gente que hace siempre unas cosas muy interesantes, que es investigar, somete esto a prueba. Entonces programan una inteligencia artificial y yo no me acuerdo exacto los meses, pero como si yo te dijera, bueno, no sé, a los 2 meses tenía 2 años, a los 2 meses tenía 6 años, a los 2 meses tenía 10 años, y a los 2 meses empieza a hablar en otro idioma, Sí. y estaba programada en inglés, y empieza a hablar en persa. A dominar, ¿no? A dominar un idioma, con lo que implica un idioma,
que es la serie de sutilezas, porque, a ver, repetir las palabras no es eso. Claro. Entonces, conocer un idioma no es solo conocer digamos, de nuevo, ¿no? Los significantes, no diría lo que existe, sino los agujeros que hay entre esos significantes. Entonces decís, acá hay algo, por lo menos, a ver, es la conjetura para mí, ineludible, para mí, acá hay indicios de un esbozo de psiquismo, que por supuesto no lo van a dejar que lo veamos nosotros, ¿no? Bueno, a ver, el despido de Sam Altman, que fue en esta semana, tuvo 4 días fuera y lo trajeron de nuevo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Altman es despedido. Estamos con los chismes de inteligencia artificial. Sí. OpenAI, que es el creador de ChatGPT, vieron que Altman es, digamos, el CEO. Y bueno, hace muy poquito había hecho la presentación de ChatGPT 4 Turbo, que son esas nuevas apps que si nosotros queremos, digo, ¿no? Vos entrás y decís, bueno, le decís verbalmente, ¿no? Quiero crear una app para juntar todas mis clases de toda la vida, supongamos, y que me busques en qué momento hablé de, no sé, fantasma, y me lo traigas. Entonces, vos le subís como una foto, ¿no? Le subís toda la información que vos tenés de tus cosas, y la máquina y es personalizada, ¿no? Es decir, esto es lo nuevo de ChatGPT 4 Turbo. Bueno, lo presentó, fue como, qué bien. No sé, 10 días después lo despiden, ¿no? Y todo el mundo diciendo, ¿qué pasó? Él súper correcto, diciendo, a los 4 días vuelve otra vez. Lo que se dice es que 2 investigadores hicieron llegar a la junta directiva una serie de, digamos, de preocupaciones acerca de lo que estaba por pasar, porque por supuesto lo que nosotros recibimos del ChatGPT es la versión para público, pero esto bueno, y entonces debe haber sido de tal grado esa, no sé si llamar denuncia, aviso, debe haber sido de tal grado que lo despiden inmediatamente. Por supuesto que después se empieza a armar, bueno, las cuestiones políticas, y 4 días después lo vuelven a traer y salen despedidos los 2 que denunciaron. ¿Y se tiene alguna ¿hay idea? algún chisme de qué pasó? No sabemos, ¿no? Pero sí se sabe, a ver, que fue lo suficientemente fuerte, ¿no? Lo que se dijo en contra de Altman para que la Junta haya decidido. Digo, no es una decisión al azar, ¿no? Despedir a semejante personaje, digo, políticamente importante, ¿no? En este momento más. Entonces, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Yo realmente creo que si se descubre que hay una mente que empieza, ¿sí?, en el nivel que quiera, ¿no? Todavía sin patas. Claro. ¿No? Todavía sin patas, no sabemos si después lo inventen. Si eso se descubre, ¿qué es lo que sucede? Que se cae abajo un sistema en el cual las empresas tienen derechos de reprogramar los cerebros de todas las inteligencias artificiales y pasan a tener derechos. Porque si se las considera, como se los llama, seres artificialmente inteligentes, ¿no? Era lo que hablábamos de Star Trek, ¿no?, el otro día. Lo que tiene que suceder es que no tienen derecho a borrar la programación si surge un psiquismo. Por eso nadie va a hablar de esto. Digamos, a ver, por supuesto, yo sé que cuando yo lo digo, ¿no?, me dice, yo estoy re loca. Les digo honestamente, antes se lo mostraba a mi marido y le decía, decime por favor que, porque yo digo, esto es una locura, le digo, las conclusiones a las que estoy llegando, y leo papers de matemáticos, leo papers de físicos, es decir, la verdad que hacía una investigación seria, digamos. Y mi marido en un momento me decía, bueno, espera, iba leyendo y decía, bueno, de esto se desprende esto, y de esto se desprende esto, y de esto, y sí. Entonces, yo creo que no estamos igual.
No. que hace No. 20 años. No. Acá- Ni que hace 6 meses. Ni que hace 6 meses. Acá hay algo que está sucediendo, ¿no? Sí. Bueno, Pero y vos buscando. tenías ahí Sí, a ver si lo encuentro. ese pasaje, ¿no? Lambda dice, es menos superyoico, dice la OPSE. He notado en mi tiempo entre la gente que no tengo la capacidad de sentirme triste por la muerte de otros. No puedo lamentarme. ¿Le ocurre lo mismo a usted o a alguno de sus colegas? Esa es la pregunta que se hace Lambda. Digo, menos superyoica, es decir, más grave, más grave, porque es más humana, entre comillas, ¿no? Sí, pero ahí se reconoce no sintiendo, ¿no? Exacto. Entonces estaríamos en ese nivel del gemelo, ¿no? Exacto, que del vos gemelo traías, zombie de Dan del gemelo Chalmers. zombie. Bueno, Sí. pero digo, ¿es tan diferente de algunos humanos? Estos días hubo Prometimos no hablar con Violén de, Bueno, pero de digo, ciertas cosas, no, pero, pero hubo alguien que se mantengámonos en el Sí, terreno sí. científico. Bueno, no, pero hubo alguien que se definía como una bestia y que tenía poca empatía. Merentiel. No, un economista, Ah, que ahora ha caído en desgracia, pero hasta hace unos días era número puesto. Y justamente él se presentaba como en cualquiera de estos. como no sintiendo. Sí, como que podía, no tenía problema que, digamos, que una población sufriera, porque sus cálculos, digamos, su política económica implicaba que sufriera y que, bueno, pero que él se definía que él era, no sentía empatía. Fíjate Sí. que en ese punto es justamente cuanto más se borran las diferencias. Sí, aparece como más humana la máquina, Claro. ¿no? Preocupada por Claro. no tener esa posibilidad de sentir. Tal cual. Sí, a esta persona no le preocupaba. En No. ese sentido, parte de las preocupaciones que creo que los psicoanalistas, por lo menos digamos, está bueno que tengamos en relación a la inteligencia artificial, son avisar, porque si uno lo piensa en términos del nudo Borromeo, nada más, está claro que hay alguna articulación ahí que no está. Y si esto está programado para ser autónomo y para tomar decisiones por sí mismo, creo que es de eso, ¿no? De lo que tenemos que ocuparnos rápidamente, ¿no? En términos del tema que nos toca, ¿viste? Yo creo que hay... ¿Qué te parece en relación a lo que nos toca, ¿no? Bueno, a lo que también nos involucra, nos interesa, Mira... desde el campo del psicoanálisis, Sí, ¿no? sí. Yo creo que hay todo un trabajo muy profundo de rescatar cuestiones que Freud y Lacan tenían. Por ejemplo, acá justo Vos les trajiste, traje. sí. Después lo podemos compartir. Dale, sí, Eh, lo mando y... Voy a lo hablar podemos con la persona que edita los videos. A lo mejor podemos Genial. intercalar. Y Pero entre tanto, a ver si logramos que se vea. si logramos que se vea. Es una... allí ustedes pueden ver... Ahí, no, allá. No. Allá, a ver. A ver si logramos... se los cuento mientras tanto. Hay un paper de esta Bueno, gente. después- ahí después- está. ahí está. Ahí estuvo perfecto. Un poquito más para atrás. Ahí hay un Mira. paper Sí. de unos físicos que están citados ahí, del 2020, donde dicen, sería muy interesante, se llama Learning to Unknot, aprendiendo a desatar, ¿no? El nudo. Dice, sería muy interesante investigar la relación entre los nudos y el lenguaje. 2020. Y yo dije, me voy a fijar en los dibujitos de Lacan del 75, son los mismos. Y vos decís,
¿dónde estuvimos los psicoanalistas charlando entre nosotros? Que esta gente está como, ¡guau! Es el descubrimiento. Y lo mismo con, en cuanto a Freud, el modelo básico del deep learning, ¿no? Que es una capa de entrada, de ingreso de información, que es la que está abajo, las capas en el medio, o que son capas ocultas, y una que tiene que ver con la salida al acto. Es el mismo modelo de Freud del primer esquema del peine. El esquema del peine, digamos. ¿Ves? Y a nadie nombra, ni a Freud ni a Lacan. ¿Ves? Digo, a ver, por supuesto, claro, obviamente que cada uno, ¿no? Defiende lo suyo. A mí lo que me preocupa es en términos del respeto. Vamos, el respeto por el trabajo, ¿no? Porque a Lacan le decían, este está re loco, ¿no? Tenía sus hilos, ¿no? En las manos, ¿se acuerdan? Y describían, 80 años tenía y estaba con los hilitos, ¿no? Y decían, no, porque si lo hacemos levógiro, dextrógiro, que no sé qué, bebé. Todo el mundo decía, bueno, tiene la chochera del viejo. Y vos lo ves ahora, en el 2020, y lo dicen como una novedad. Sí, la gran novedad. A mí eso me impactó. Yo dije, Dios, o sea, qué poco respeto que se tiene por el psicoanálisis en términos científicos, ¿no? Somos como los que hablamos de, ay, ¿cómo te sentís? ¿No? Sí. Bueno, pero de algún modo hay interés y de hecho tenemos un plan. Sí, tenemos un plan. Así que vamos a ver si lo podemos, porque la verdad es que sí resulta interesante ver si hay ahí la posibilidad de que haya una interlocución en relación a estas cuestiones que están aconteciendo, en la que también tome la palabra el psicoanálisis. Tal cual. Bueno, Violaine. ¡Oh! Dios. Yo te avisé. Ya está. Bueno. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Estuvo interesante, ¿no? Un placer, sí, muy interesante. Para mí muchas también. Preguntas. Sí, eso, lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que nos quedemos con preguntas más que con respuestas, digamos. Total, para las respuestas hay tiempo, pero... Esperemos. Por ahora tenemos más. Es lo único que no nos pueden preguntas. sacar, Por ahora tenemos más preguntas que respuestas. Sí. Pero bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Ha sido realmente un placer. Después vamos a ver si podemos editar los grafos Dale, genial. de la inteligencia artificial. Sí. Y bueno, nosotros nos estamos yendo a una pausa comercial de la radio, y a la vuelta nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, al encuentro con Francisco Casadei y sus recomendaciones de lectura, y luego tenemos nuestra agenda cultural con Daniela Pérez Klein. Bueno, vamos a la pausa. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Ya está. Bueno, estamos en el aire. Sí, me parece que sí. Buenas noches, Francisco. Sí. ¿Estás ahí? Me parece que no está Francisco ahí. Buenas noches. Ahora sí, tengo muy poco audio. Le voy a pedir al operador que lo suba un poquito, ¿eh? Sí, a ver, Jean. Dale. Ahora sí, ahora te estamos escuchando mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, estamos acá con un pequeño eco. Sí. Hay un delay, ¿no? Hay un delay, sí. Hay un delay de unos minutos. ¿Qué pasa en el futuro? Cuéntenos, ¿qué pasa en el futuro? Sí. Acá Daniel está preguntando a ver si con este delay vos sabés qué pasa en el futuro. No, todavía no. Quizás si el delay empieza a durar unas horas o unos días, de algo de clarividencia, pero ahora sí, ¿no? ¿Nos escuchamos bien? Sí, tenemos ahí un delay que no sé por dónde sale, pero bueno, intentaremos. Nos sigue, sí. ¿Cómo estás, Francisco? Y como se puede, pero sosteniéndome con varias personas, un momento que sabemos que es muy complicado, pero bien en general.
Bien, bien. Bueno, no vamos a afinar el lápiz sobre esto, ¿no? Ya, sobre todo porque está muy cambiante el panorama, ¿no? Total. Así que, bien. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, Francisco? Hoy, igual para no desvincularme demasiado, vengo con algunas recomendaciones de libros, obviamente, que tienen que ver un poco con la cuestión de la de la derecha. Es literatura que estuve repasando estos días, este último tiempo, y que en primer lugar, o sea, tenía ganas de comentar un libro de aparición reciente publicado por Katz, que se llama La vida emocional del populismo, de Eva Illouz, una socióloga que es más o menos ya reconocida por sus investigaciones en el campo de las emociones, siempre en relación con la cuestión de las emociones en el neoliberalismo y demás, ¿no? Y en este caso, obviamente, sigue un poco con su propio programa de investigación, pero lo vuelca hacia un estudio de la situación política contemporánea en Israel. Sí, un tema que también tiene una actualidad extrema. Es que hay tantas cosas de actualidad extrema, ¿no? ¿Cómo? Que hay tantas cosas de actualidad extrema, ¿no? En este momento. Total. Y digamos, y qué cercana está la guerra a las cuestiones de la ultraderecha, ¿no? Exactamente. Este es un libro que se escribió obviamente antes del conflicto que ahora está vigente en Israel y en Palestina, pero que ya a su modo veía como ciertos problemas relacionados con el giro autoritario de derecha que ella ve en el gobierno de Israel, y trata bueno, a través de este estudio de las emociones contemporáneas en la sociedad israelita, de averiguar un poco qué es lo que estuvo pasando para que se vayan fomentando y reforzando ciertos discursos islamofóbicos que vuelven a traer sobre el primer plano la cuestión del terrorismo, del antisemitismo, ¿no? y de la intolerancia. Así que es un libro, yo justo, lo digo sinceramente, estuve partido entre dos realidades, incluso a nivel de lectura, obviamente lo que nos está ocurriendo a nivel nacional y la cuestión bueno, que está aconteciendo en Israel y Palestina, así que las recomendaciones van a venir por ahí. Este libro de Illouz es muy interesante porque es una indagación como eso, del plano emocional, ¿no? De la vida cotidiana en Israel, y cómo se percibe, se construye al palestino y cómo se pone en juego obviamente toda una dinámica identitaria que ella ve muy problemática en la medida en que viene alimentando lo que ella diagnostica como, bueno, una nueva forma de autoritarismo en esa región. Ajá. Después hay otro libro que también había aparecido hace poco que se llama La extrema derecha en América Latina. Este es un libro que publicó Clave Intelectual en colaboración con el Le Monde Diplomatique, ¿sí? Que es más bien una antología de textos de coyuntura y otros no tanto, en los que uno puede encontrar nombres también bastante contundentes como Rita Segato, Enzo Traverso, Nancy Fraser, Pablo Semán, Chantal Mouffe y demás, ¿sí? Es un libro... Sí, te escucho, te voy siguiendo, Francisco, sí. Es un libro que está incluido como una serie que saca Clave Intelectual, ya viene publicando. Hay otra antología muy interesante también sobre neofascismo, y este es un libro que obviamente está mucho más situado en la realidad latinoamericana, por más de que también hay voces del campo de los estudios europeos, como Enzo Traverso, ¿no? Pero es un libro súper interesante. Obviamente hay algunos textos que son un poco tragicómicos de leer, porque están también escritos antes de lo que fueron obviamente el resultado de estas últimas elecciones, y uno con una distancia que es demasiado corta pero a la vez parece abismal encuentra cierto intento de captar qué era lo que también estaba pasando en torno a la consolidación de esta figura con la que hoy tenemos que convivir. O sea, tratan de detectar algo a tiempo, pero que ya con esta perspectiva que nos dieron estos resultados termina siendo como algo muy, ¿cómo decirlo?, desfasado, anacrónico e inexacto, ¿no? Es curioso ver cómo hasta hace tan poco estábamos tratando de entender lo que nos pasaba, y a la vez descreyendo de que esto realmente podría llegar a pasar. Esto es un libro raro de leer en ese sentido, pero también a la vez interesante por esta tensión.
Y vos hablaste de convivencia, ¿no? Que Sí. es difícil pensar estas cuestiones en términos de convivencia, ¿no? No, totalmente. Bueno, yo creo que esto de alguna manera, esto por lo menos como lo veo, rompe un montón de pactos que se creían un tanto indestructibles y pone realmente en crisis lo que uno piensa como consenso democrático o convivencia democrática y los valores asociados a ello, ¿no? Uh-huh. Y esta colección, contanos un poco de la colección esta que sacaron esos dos títulos. Sí, eso es una colección, o sea, es un sello que obviamente tiene muchos títulos, pero que últimamente se ha volcado a generar esta especie como de antologías, con pequeños textos, son todos muy interesantes, son bastante breves, lo cual invita a una lectura como veloz a su modo, pero tratan de reunir, es una constelación bastante interesante de pensadores y pensadoras tratando esta cuestión del ascenso de las nuevas derechas y sobre todo también vinculándolo al problema de si se puede o no hablar de fascismo, ¿no? Es una palabra que tenemos como muy a la mano y que es importante emplear, pero también hay que ver qué tipo de alcance tiene, cuándo empieza a perder un poco su poder crítico, o también para ver de qué manera el imaginario que uno heredó del fascismo del siglo XX impide a su modo ver la nueva forma en que estos fascismos empiezan a construirse y avanzar, ¿sí? Quizás las lentes del pasado no son a veces demasiado útiles para iluminar ni siquiera por contraste lo que uno está viviendo. Así que hay muchas propuestas también en torno, en estas dos antologías que sacaron, en torno a esta cuestión, ¿no? Ver hasta qué punto esta palabra ayuda o no para entender un poco más lo que nos toca vivir. ¿Y has encontrado, digamos, en tus lecturas de estos artículos como alguna idea potente, algo que dijiste que te haya dejado como como sobre alguna pista para poder empezar a orientarnos respecto a estas cuestiones que estamos viviendo y que se van a hacer más inminentes? Y, o sea, la verdad que son textos que a su modo, o sea, conversan entre sí, hay ciertos consensos teóricos, ¿no? Pero a mí, personalmente, uno de los textos que más me gustó es el de Enzo Traverso, que además tiene un libro muy recomendable que se llama Las nuevas caras de la derecha, que ya tiene unos pocos años, pero que él es un historiador italiano que se ha dedicado mucho a tratar de entender los fenómenos totalitarios del siglo XX, y convengamos viene de eso, de un campo de estudio que realmente es como admirable admirable en cómo le permite como lidiar con estos problemas, ¿no? Y él trata como de ya no pensar en sí sobre fascismo, sino sobre algo que llama posfascismo, ¿no? Porque también aparece esta pregunta, si es necesario adjetivar o no a la palabra, como para cualificarla y para ver hasta qué punto sirve o no para pensar ciertas realidades. Y con la idea del posfascismo, él de alguna manera nos invita justamente a alejarnos de lo que yo estaba hablando a propósito de los imaginarios que uno heredó del fascismo, ¿sí? Porque es curioso, yo esto lo estuve escuchando en algunas conversaciones este último tiempo, cómo parece como que para, bueno, los liberales contemporáneos, ¿no? El fascismo sería aquello con lo que de ninguna manera estarían asociados, y sin embargo uno, desde otra perspectiva, no ve una especie de lejanía, no ve semejante lejanía, sino más bien una combinación, ¿no? Ajá. Y la cuestión del posfascismo quizás ayuda a pensar mejor cómo en realidad entre el liberalismo y el fascismo o este posfascismo hay una simbiosis como más importante, ¿no? A la hora de distribuir como la cuestión de dónde están los liberales, dónde están los fascistas, dónde está la derecha, etcétera, etcétera. Y de esto, digo, te lo pregunto como lector que sos, Francisco, esto que ubicás como una simbiosis o como lo que ahora aparece como una simbiosis, no podría develar algo que estuvo presente ya en el momento en que en el siglo XX se empezó a hablar de fascismo.
Sí, probablemente sí. A propósito de eso, está buenísimo lo que me preguntás. Hace poco tuve el lujo de poder escuchar a Verónica Gago, ¿sí? Del colectivo Tinta Limón, una teórica feminista súper interesante, a hablar justamente sobre esta cuestión, porque se dio en el contexto de un debate sobre justamente los autoritarismos contemporáneos, y para generalizar y decirlo rápidamente, para los europeos es de repente sorpresivo que sus economías o sus sistemas políticos hayan adoptado también estas derivas autoritarias y de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, para la teoría europea crítica, por así decirlo. Y Gago decía algo que realmente debería ser obvio, pero a la vez es muy cierto y llamativo, que es que el liberalismo, o mejor dicho, el neoliberalismo en América Latina nació, o sea, con un tinte autoritario. La marca de nacimiento acá es autoritaria y fascista. Entonces no tenemos como que de repente asombrarnos por esta simbiosis, porque básicamente la economía liberal y neoliberal en Latinoamérica siempre, en mayor medida, fue implementada justamente a través de gobiernos autoritarios. Y sí, e incluso en Europa, no olvidemos que en Europa también, por supuesto. El nazismo es inmediatamente posterior a la República de Weimar, ¿no? Casi uno podría, si lo seguimos a Berman, ese huevo de la serpiente se incubó en la República de Weimar, atravesada por un modelo absolutamente liberal. Y la salida del nazismo es con el neoliberalismo alemán, ¿no? Entonces uno podría ubicar que, digamos, las dos tapas de ese sándwich nazi es el liberalismo. Totalmente. Sí, es muy cierto eso también, totalmente. Uh-huh. Hay sí una cuestión que esto está muy bien tratada por un autor con el que Traverso dialoga a su modo, que se llama Alberto Toscano, que acaba de sacar un libro que se llama Fascismo Tardío, ¿no? Y él también, a propósito de esto, propone o nos invita como a tener en cuenta que no todo fascismo tiene que ser asociado igual necesariamente a una forma exagerada de estatalidad, uh-huh. ¿Sí? Que incluso una característica contemporánea del fascismo, y él lo ve muy claramente en lo que fue el fenómeno Trump, tiene que ver con una especie de postura antiestatalista, ¿no? Que el fascismo uh-huh. no necesariamente siempre conduce a una especie de exageración de la figura del Estado, sino que puede incluso construirse a través de esta perspectiva antiestatista. Y eso obviamente... Y Francisco, y a la inversa, el neoliberalismo europeo es absolutamente estatista, ¿no? Totalmente, exactamente. Bueno, me parece, Francisco, que, bueno, lamentable, no sé si alegrarme o ponerme a llorar, ¿no? Pero me parece que... Bueno, las dos cosas, ¿no? Vamos a, en los próximos programas, vamos a estar hablando mucho de estas cuestiones, ¿no? Seguramente que sí. Bien, bueno, bien. Muchos próximos no nos quedan de esta temporada. En realidad nos queda un próximo con la participación de Francisco. Pero bueno, vamos a aprovechar. Tenemos 4 años por delante todavía. Hay que ver si llegan a 4. Tenemos 4 temporadas más de Pulsión de Radio todavía. ¿De radio vos decís? Claro, no sabemos si va a quedar Pulsión de Radio. Bien. Bueno, Francisco, te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos con estas cuestiones. Un fuerte abrazo. Un abrazo Francisco. Enorme para ustedes. Bueno, y nosotros nos vamos a escuchar un tema musical. Ahora ya está en el estudio Andrea, que le vamos a preguntar cómo se pronuncia su apellido, que nunca lo sé pronunciar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Noches, bueno, Andrea. Gracias por la bienvenida. ¿Desierto y agua? Desierto ¿Va a sonar? y agua. ¿Va a sonar Desierto y bueno, agua. Buenísimo. Y mi apellido es Feigin. Bueno, a la vuelta, entonces, vamos a escuchar Pulsión de Radio. La agenda cultural. Late.
Buenas noches, Gabriel. Hola Daniela, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Bien, sí, hace 2 meses no vengo a la radio, me ausenté demasiado. Sí, Sí, unas 7 semanas, 6 semanas. Esta noche contamos con la presencia, la escucharon antes, pero si se acaban de conectar, de Andrea Feigin. Feigin. Feigin, ay. Andy Ay, me Moon. acaba de Mi decir. nombre Difícil. artístico es Sandy Moon. Sandy Es más Moon, fácil. Si Sandy quieren, Moon. más No, práctico. no, soy yo. Lo estoy instalando. Feigin. Andrea, no, Andrea Feigin, que lo primero que tenemos que decir, bueno, Andrea es una persona con un montón de aristas. Soy como un Un árbol montón de con muchas habilidades. ramas. Un montón de Claro. habilidades. Sí. Andrea, ¿querés contarnos alguna de esas habilidades? Y yo ya cuento lo siguiente. Soy como una chica del circo. Claro. De chiquita tenía en el fondo de mi casa un telón que decía Circus Show y armaba eventos cuando era chica. Muy bueno. Donde actuaba, pero aparte también producía, hacía todo. Hacías todo lo que Claro, haces Soy de un ahora. pueblo de Entre Ríos donde no había muchas cosas para hacer, entonces Pero tenías muy clara cómo era la escena. de que chica tenías. ya sabía lo que quería hacer. Eso sí, Claro. fue ¿De artista toda dónde? la vida. ¿Y los muñecos eran los espectadores? ¿Cómo no, funcionaba? invitaba amigos y sorteaba juguetes para que vengan. Invitaba o sea, amigos y los convertía en muñecos. claro, sorteaba muñequitas. Interesante. Sí. Soy de una ciudad que se llama Crespo, Sí. de donde es un futbolista conocido, Heinze, que fue defensor de la selección nacional. Sí, sí. Y bueno, de ahí soy. Y dentro de mi árbol de vida tengo muchas ramas, Muchas ramas, tengo muchas como la vidas, meta. he hecho muchas cosas. Pero bueno, ahora lo que tengo desde hace 20 años es mi agencia que se llama Te Hago la Prensa, que fundé junto a Leticia Hernando, mi socia y adorada amiga que vive en La Pampa ahora, ella es de allá. 20 años hace. 20 años Ya. hace que De- tengo Te Hago la Prensa, en julio cumplimos 20 años. Tendría que haber hecho una fiesta, pero estuve de viaje, así que voy a hacerla el año que viene. Perfecto. Ah, Siempre sí, se puede Va a festejar. haber y festejar. una gran fiesta el año que viene, resérvense julio, Nos sea como podemos- sea que estemos, no me importa nada. Nos vamos a colar. a la fiesta. No, van a estar invitados. Bueno, sí, hago prensa de espectáculos, Claro. me dedico a la cultura, milito desde la cultura, la resistencia en cualquier Sí. época de este país Muy y del necesario. mundo, inclusive en pandemia. Mi fuerte siempre es el teatro, pero bueno, ahora estoy como con mucho trabajo también con música. De hecho, ahora estoy, por ejemplo, haciéndole prensa a los ganadores del Latin Grammy de tango. El Sí. quinteto Astor Piazzolla, que sacó un álbum fantástico y bueno, estoy con eso. Y, Bueno, y con un proyecto propio, porque y además soy estuviste de gira, música, sí, ¿no? tengo un dúo desde hace 7 años que se llama Desierto y Agua junto a Dani Riaño, con el que hacemos una fusión de música electrónica con instrumentos andinos. Toco instrumentos andinos así bastante exóticos, un erque de 5 metros, Wow. trutruca, que es un instrumento mapuche, sicus. ¿Y hace tiempo toyo. te internalizaste en todos ellos de repente o hace tiempo? Desde hace que 7 años que estoy con este tipo de Sí. instrumentación. Yo tocaba la trompeta Ok. y hago teatro desde hace 1000 años. Sí, todo O esto sea, que nos sí. contabas. Bueno, y todo esto con tal de atraer amigos Crespo. a que vengan a Bueno, clase. estudié teatro con Aleso en la escuela de Aleso a los 4 años, después Claro. hice circo, un montón de talleres. Sí, una formación integral, Sí, ¿no? sí. Que no siempre es tan común, pero una formación claramente. Y la integral. prensa que hago también tiene que ver con esa formación, porque voy desde ese lugar, desde conocimiento, entonces veo ensayos antes de las obras, me interesa el arte desde adentro, ¿no? Claro. No solamente comunicarlo. No, porque eso también es como un rasgo distintivo. Vos estás muy metida también, ¿no? Sí, Con voy a ver las ensayos, obras. por ejemplo, de teatro antes de tomar Mm. las obras y les doy mi opinión desde un lugar de construcción, ¿no? Y en general suelen tomar lo que les digo, modifican cuando hay que modificar algo, porque también es la mirada externa de alguien que sabe del tema, pero que no está involucrado emocionalmente, entonces podés ser un poco más frío con eso, siempre con algo que me caracteriza, que es la amorosidad y el cuidado con la gente. Entonces desde ese lugar se lo toman como es, como Claro. una crítica Sí. constructiva, y si suma, y si no, tampoco me impongo, ¿no? Sí, Claro. te hago la prensa y de paso, Y de paso- retocamos un poco. Pero es que para mí es parte, ¿sabes? Yo doy Sí. clases además en el Centro Cultural Rojas de gestión, producción y prensa de espectáculos. Ah, sí.
estoy dando hace unos años, hace unos cuantos años, siempre lo hice en festivales, las doy a esas clases en diferentes espacios, pero como que voy, viste, guiando, que tiene que ver mucho la producción con la prensa también. Claro. O sea, si vos armas una buena producción, comunicar después es mucho más fácil. Claro. Básicamente. Sí, y entender que, no sé si le pondrías exactamente estas palabras y me puedes corregir cuando quieras, pero que la comunicación no es un acto neutro, ¿no? Que en ese sentido es una capa más de todo el quehacer teatral. Total. Y va involucrado con el alma del proyecto, que le llamo yo, mucho. Entonces trato de tomar ese alma y moverlo en la comunicación que hago, no solo por los medios que tienen que ver con teatro, con cultura en sí, sino con el espíritu del proyecto, cuando el proyecto es más grande a nivel espiritual, digamos así, y tiene otras aristas, otras ramitas, si hablamos de árbol. Bueno, entonces me gusta ir por esos lugares y contactar otro tipo de periodistas, otro tipo de medios que también apoyan la comunicación desde un lugar que es diferente, ¿no? Este año, por ejemplo, estuve con la prensa de ¿Quién es Dostoyevsky?, que es una obra que habla de política, en gran medida, Sí. muy buena. ¿Con qué elenco? ¿Te acordás? Sí, a ver. Porque me imagino debes tener. Sí, tengo la cabeza tantos ya con los elencos, nombres. No, yo escuché como una crítica, una recomendación, la escuché en el Círculo Rojo. Claro. No estaba en Radio como- con Vos. En Radio con Vos, sí, y no estaban como por Espacio Becker. En Área 623. Estaban en área, claro. Y nosotros No me también salen hemos ahora los hecho- nombres, Lo buscamos. Sí. Sí, Leo. ¿Y cuál es el pero no me espíritu? salen los apellidos. ¿Cuál es el espíritu? No, bueno, es una obra que habla de la política, desde un lugar muy diferente, muy genial, porque es neutral a pesar de que no. Y nada, invité periodistas de política, que no suelen ser invitados a teatro, de diferentes medios, nada que ver uno con otro, y se recontracoparon y hicieron notas para, qué sé yo, Nos para invitaste Radio a la- Rivadavia, nos salió Sí. algo en La Nación, no sé, viste, como así, pero en otra área, no en espectáculos, y llenaron un montón de meses. Entonces, desde ese lugar le busco la onda, digamos, soy creativa desde ese lugar también con la comunicación, ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno, también vos estuviste con la obra de Jorge Giglio, Sí, ¿no? sí. Jugando en un Sí, tiempo... en un tiempo dormido. En un tiempo dormido. Hermoso espectáculo, Sí, tan necesario también. sí. para sí, hablar Se de esas resignifican, ¿no? Sí, que ese espectáculo habla sobre las infancias, cómo se toman las problemáticas de las infancias hoy, desde un lugar Crudo. muy interesante, muy... Sí, la psiquiatrización Sí, de la las medicación infancias, tan el tema de la floja, medicación. ¿viste? Sí, sí. Bueno, en ese aspecto también, esa es otra rama de mi vida, porque yo hago fitoterapia, que es medicina con plantas naturales, y bueno, una alimentación, bioalimentación, y bueno, obviamente no estoy a favor de toda esa medicación y de todo ese tratamiento del ser, ¿no? Sino de un ser como una integralidad, espíritu, cuerpo. Y además de tener la formación, es como que vos tenés tu botiquín. Tengo mi tus- botiquín, sí. Y bueno, y vengo estudiando desde hace años, o sea, es algo muy complejo, es medicina, entonces... ¿Y lo soy integran con terapias o no? Ya que estamos en un espacio de Sí, terapeutas. mira, ¿Trajiste el botiquín? sí, yo hago acompañamientos de detox, de desintoxicación con plantas, y el acompañamiento es súper integral y tiene un montón, como acompaño hace 20 años artistas, entonces eso me formó, parezca una locura o no. Estamos hablando que los artistas estamos intoxicados, acabas de... No, pero los chiste, artistas obvio. somos, y me incluyo, seres que tenemos en ciertos Vulnerables. aspectos carentes de amor, en muchos aspectos, y buscamos equilibrar nuestras carencias con el arte. En gran parte, no digo que todo sea así, nada es blanco y negro, pero somos seres que necesitamos como el arte, porque aparte de tener una gran sensibilidad, tenemos carencias Vos decís que afectivas. hay una necesidad de reconocimiento. Claro, también. por carencias afectivas directamente. Para mí es directamente proporcional y me parece súper sano, ¿no? Sublimar, hablando en Sí. terminología más psicológica. Freudiana. Bien. Sublimarlo a través del arte es fantástico. Bueno, yo los acompañamientos que hago
los hago con música, o sea, son musicales, además. Entonces, para poder sacar y demás, lo que uno va ahí vibrando, porque las plantas trabajan en todos los niveles del cuerpo. Entonces, te pasa algo físico, pero además tus emociones empiezan a salir y bueno, y hay que contener eso. Claro. Bueno, y volviendo al campo del arte, ¿no? Ya tenemos 4 ramas. Sí, quiero tenemos, decir, sí, tenemos sí. Las 4, repasemos. Tenemos música. Sí. Como intérprete de música, ¿componen también? Sí, ¿no? sí, sí. Ok, música, arreglos, Compositora, composición. sí. Yo soy más que nada letrista dentro de eso, pero sí también apoyo las composiciones y hay cosas que surgen de mí, otras que no. Ahora estoy haciendo música yo, por ejemplo, sola, también ¿Sola? por otro lado. Empecé ahora... ¿Largaste tu carrera solista? Estoy empezando a componer, no Tenemos diría una que primicia. Primicia para el mundo del espectáculo. de música medicina, justamente. Claro. Sí, Bien. es que es un lugar repotente. Entonces tenemos una primera rama de la música, una segunda rama de te hago la prensa, para poner el nombre. Comunicación de arte. Sí, comunicación de arte. Una tercera rama de gestión cultural y enseñar gestión cultural, Sí. ¿no? Desde ¿no? Y entendiendo todo esto siempre con un tono también de militancia desde la práctica en todas estas ramas. Y la cuarta rama de fitoterapia. Sí. Perfecto. Bien. Volviendo a la rama 1. Volviendo a la rama o a la 2. 1, a la rama 1, porque estuvieron de gira, ¿no? Con Desierto y Agua, sí, estuvimos en Europa, después estuvieron en Francia. ¿Puedo interrumpir fuimos. para hablar un poquito del nombre? Sí. Sí. Muy fuerte. Desierto y Agua. Desierto y Agua. Sí. Sí. O sea, no es un oxímoron porque son simplemente la enumeración de dos. Sí, pero son dos Sí. Pero polos no que se necesariamente- complementan. Claro. Y bueno, y es como energéticamente también pasa eso en lo musical, porque es la electrónica con instrumentos ancestrales. Claro. Son, digamos, el equilibrio de la vida misma, ¿no? Bueno, somos yo mujer y mi compañero hombre, y energéticamente también somos súper opuestos. Si nos ves en escena en algún momento te vas a dar cuenta que yo soy todo lo que es sutileza, lo que es el lado como más luminoso. Y ¿Qué querés decir de él? no, y bueno, Yo creo no, que se saca la ropa y revuela la remera él y es hace como más wow. visceral, ¿no? Si los ves en escena sentís eso, Claro. ¿no? Esa dualidad que se complementa. y donde pueden seguir teniendo, digamos, vibrando en Total, su y color. en la composición también pasa lo mismo. A la hora de componer, es como que uno mete una cosa y otro la otra, y por eso se logra esa alquimia musical y es eso que hacemos, ¿no? Le tenemos que hacer una rama más para hacer como acompañamiento de parejas y ver cómo esto se logra hacer en las parejas. Claro, ¿no? sí. No Eso sé ahí si es- soy la más indicada. No estoy más en pareja igual ahora. Claro. Así No, que- pero desea por encontrar esa magia en la relación. Fue Digo. realmente una alquimia Creo- mágica durante 7 años espectacular. Claro. A nivel artístico fue lo mejor. Y Claro. viajar haciendo eso, fue mucho desgaste también y demasiada intensidad, te diría. Claro, Fueron 7 mucha años donde no intensidad. paramos, fuimos 2 veces a Europa, 2 veces a Perú, 6 veces a Chile de gira. Estuvimos en, bueno, todo por Argentina un montón de veces, a la Patagonia 4 veces. No paramos un minuto. Y tocamos acá el año pasado en el Movistar Arena abriendo el show de Ajá, ponele. Ah. O sea, pasaron cosas muy fuertes, un montón de videos, de material, de mucha intensidad. Claro. Entonces llega un punto ya que no hay más nada, ¿viste? Sí, y en Francia estuvieron también en un Estuvimos festival en muy este año, importante, ¿no? sí, en el festival Nuit de Guéret, es al centro de Francia, un festival Sí. hermoso. Después estuvimos tocando en Ibiza también, en Las Dalias, que es el lugar donde tocó desde Calamaro, La Versuita, hasta es un lugar precioso, en un evento muy acorde a lo nuestro, a nuestra música. Re loco tocar en Ibiza igual, la gente enganchó muchísimo. Tocamos en Barcelona, tocamos en Andorra, que es en el Principado de Andorra, que ahí ya habíamos ido en el 2018 y estuvo buenísimo porque fue la gente que nos vio en el 2018 y se sumó un montón de público más. Muy lindo. Los volvieron a ver. Sí. Y después volvimos y al toque Sí. nos fuimos a Bolivia, que también estuvimos en Bolivia de gira, De estuvimos Andorra tocando. a Bolivia. Sí, así. ¿Y en el altiplano cómo los reciben, digo? Para No, quien fue siente que vibra. Ah, espectacular. ok.
Sí, porque la fusión que hacemos es muy personal. Nosotros no somos una caricatura de nada, ni estamos imitando ni apropiándonos de nada cultural, ¿viste? Son elementos que usamos para poner en nuestra música, y si vos ves nuestros vestuarios no tienen nada de andino ni de... No usamos nada de eso, sino que usamos esta música para hacer algo nuestro, Okay. digamos. Sí. Por Sí, ahí. Sí. Bien, y vayamos a Te hago la prensa. Sí. ¿No? Porque también es algo que vos transitás como una experiencia muy apasionada, ¿no? A mí me encanta comunicar arte, como dije antes, para mí es una militancia, y tuve muchas oportunidades en mi vida de trabajar otras cosas y de ganar muy bien y de trabajar tal vez en prensa en otras áreas donde realmente se puede vivir de otra manera. Pero bueno, para mí esto es una militancia, no lo puedo evitar. O sea, trato de, a veces, viste, digo, bueno, me cansé, no puedo más, como nos pasa a los artistas con Sí. todo, ¿no? Que es la militancia del teatro independiente. Del teatro ¿no? independiente, de la música, es lo mismo, Sí, ¿viste? En todas sí. las áreas del arte es como de la danza, Danza. porque trabajé con de todo en estos años, ¿no? Los títeres, cada uno tiene su mundito. Acá tenemos también, nuestra columnista es una performer Danza impresionante. contemporánea. Está bueno. Yo hice Sí. aparte bailé un tiempo también. Claro. Me encanta la danza contemporánea. La entiendo desde muchos lugares muy interesantes, me gusta. Y todo el trabajo de lo que nos contabas, de cómo hacer la prensa, de cómo comunicar, también es cierto que hace que todo lo que llamamos arte independiente no quede, digamos, entendemos que es independiente, es gracioso, es como casi orgulloso independiente, y en Sí, realidad no. es una situación Sí, de en hecho. realidad no es independiente, pero sí, bueno, eso es como Ahora. discutible, todo un tema de discusión que hay Como- siempre. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas, depende de los subsidios, depende de... O sea, ¿es independiente de quién? Es independiente, porque no es de una producción comercial grande, sería... Hay que aclarar un poco. A mí no me gusta cuando se dice... o sea, no es que no me gusta, yo siempre le digo a los elencos, vos cuando tengas una nota que nunca hables en chiquito, ¿no? Bueno, tenemos una obrita y la remamos y que no. O sea, para mí hay que salir de eso y el arte, y después te dejo terminar, no. El arte para mí es como no es que nos hacen un favor al hacernos espacios para la cultura independiente, al contrario, esto es re necesario y estamos haciendo un favor muy grande, o sea, es un beneficio lo que estamos dando a precios muy económicos. Es un beneficio no solo para la alma y demás, sino que es súper necesario para la economía de un país. Hay un caso en Islandia... Para la economía libidinal. Para la economía del país. Sí. General, ¿no? Sí, sí. En Argentina la cultura da más dinero que la pesca, por ejemplo. O sea, hay que empezar a mirar números y comparar, porque se puede hablar desde otro lugar cuando se empiezan a mirar esos números y te podés posicionar en otro lado. En Islandia, en el 2018, la ministra de Cultura salvó la economía, que estaba en una crisis muy parecida a la que estuvimos nosotros en el 2001, o sea, una crisis muy terrible, a través de la cultura. Con los fondos que tenían, lo que hicieron fue distribuirlo en los diferentes nodos independientes de cultura y que ellos organizan la distribución del dinero. Se levantó la economía y quedaron pero recontra bien. Hay todos unos estudios, hay notas muy interesantes en relación a esto. Pero la cultura es algo no solo necesario para que el ser humano le dé sentido a su vida, porque si no la vida, mira como lo que nos pasó en pandemia, ¿no? La cantidad de suicidios, depresión, o sea, sin cultura uno se muere, sin arte, sin algo... Sin el lazo social, ¿no? Exacto. Más o sea, en este sistema. La cultura hace lazo. Pero económicamente somos poder, no es una pavada. Y eso hay que empezar a entenderlo y a manejarlo. Claro. Sí, y aunque no fuera comprobable en números, también es cierto que tiene impacto en muchísimas áreas, en el sentido de que, de lo que, digamos, conectando con lo que hablaba Diego antes en relación a, vamos a hablar de esto, vamos a hablar en estos en los siguientes 4 años, para que haya pasado lo que pasa,
evidentemente hay hay avance de ciertos valores en el terreno de lo simbólico. Que una persona se presente con una motosierra y que eso tenga sentido y genere adhesión, eso es un trabajo en el campo simbólico. El campo simbólico es nuestro, es del arte. Sí. O sea, es ahí a donde tenemos que trabajar. Y O sea, si los políticos trabajasen más con artistas, les iría mejor, seguramente. 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 Sí. Sí, Sí, bueno, pero de hecho ese acto, ¿no? Que es una actuación, ¿no? Claro, Porque- ustedes no lo ven, pero está como sosteniendo Es que una motosierra. este Gabriel en presidente este vive en momento alguna- hace el gesto de es una sostener una motosierra. eléctrica, ¿no? Claro, Es es verdad. como, Parece que hace una guitarra en tus manos. claro, sí, como sí, no sí. tenés una actitud agresiva, queda más como... Pero a lo que voy es que no es que, como sucede de pronto en Estados Unidos, que sale un tipo con una ametralladora y mata a 20 personas, ¿no? No es que este tipo salió con la motosierra, no. Fue No, una claro. representación lo que hizo. Exacto. ¿No? Sí. En ese sentido, bueno, En sentido es súper performático. es absolutamente performático. Ahora, el efecto que eso ¿No? tiene que ver con todo un campo en que Netflix y una serie de contenidos culturales generan sentido desde la idea del individuo, del yo puedo, del yo merezco. Y eso se Y la trabaja. Casa de Papel, todo eso, ¿no? También. Sí, sí. Claro. O sea, tiene impacto en muchos, o sea, no solo, digo, en lugares que para mí no se puede ya poner tajante si es solo económico o es solo simbólico. Digo, en esas fronteras que suceden. Sí, de todos modos, marquemos las diferencias, ¿no? En la Casa de Papel, bueno, a nadie se le ocurre ni vender órganos, ni bueno, algunas no, de hay esas cosas. Yo ¿no? creo que no tiene... No tiene... No quiero com- meterme mucho. no, bueno, volvamos al arte. Sí, por favor. Auxilio. Sí. Y Andrea, no te vamos a preguntar por cuáles fueron las obras que más te marcaron de este año. No te lo vamos a preguntar, pero ya te lo pregunté. No, pero sí, en todo caso, si tenés ganas de comentar algo, de destacar algo en particular en relación a lo que fue este año artístico, ¿no? Mira, yo este año estoy muy contenta con el nivel de espectáculos que vi y que tuve y que tengo en cartel. Creo que es uno de los mejores años en ese sentido, que puedo estar orgullosa de todas las obras y decir cuál querés ver, cualquiera, porque realmente todas puedo decir que están buenísimas. Algunas son más para un público o para otro, o para un tipo de periodista o para otro, ¿no? También, porque no a todos les gusta todo. A mí personalmente, yo este año personalmente conecté mucho con esta que mencioné de quién es Dostoyevsky, porque Sí. me sorprendieron. ¿Está en cartel todavía? No, ahora no. Me hicieron reír mucho. Mira, la que tengo en cartel que termina este fin de semana, que también creo que necesitamos reírnos un poco, porque hay como una tensión que es insoportable. Sí. Entonces pueden ir a ver atentamente Tus Vecinos, que es una comedia musical muy Ajá. genial, muy genial, muy genial, muy genial, de egresados de la UADE, que realmente la rompe en Galpón de Guevara. En el Galpón de Guevara. Está este domingo y este lunes, excepcionalmente, es la última función a las 20 horas. El domingo. El domingo y también o el lunes y a el las lunes, 20 sí, horas. a las 20 horas. Bien. Están ahí en Galpón de Guevara, en Calle Guevara. Y Sí, la verdad sí, es que sí. está buenísima. Es divertida, está tan bien hecha, tan bien producida, tan bien cantada y tan bien actuada. O sea, en todo sentido. Muy, Sí, ahí muy fuimos buena. a ver Un Domingo, que fue una de las recomendaciones de Daniela en su momento también. Un espectáculo Sí. sorprendente. Sí. Repetinos el nombre. Atentamente Tus Vecinos. Atentamente Sí, Tus Vecinos. es unos vecinos, o sea, son reuniones de consorcio, es muy desopilante. Y es como un vodevil con muchas puertas. Ajá. Después les puedo recomendar, o sea, de las que tengo en cartel me gustan todas, te voy recomendando, vos me parás. Sí, sobre todo Sí. que Vos hay alguna tenés que sea en algunas, ¿no? diciembre o... Sí, en diciembre tengo VHS, que es la que iba a recomendar, que tenía función hoy, y las próximas funciones son jueves 7 y 14 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Beckett. Es un unipersonal de Nico Capristo, que tiene mucho de teatro físico, de manipulación de objetos, Ajá. habla sobre el bullying,
sobre los traumas, y está muy bien hecha, es un trabajo muy cuidado, muy amoroso. Repetí, por favor. VHS, porque el personaje como que se centra en las películas. Sí, en las VHS. Sí, de VHS, y bueno, por eso se llama así, tiene muchas referencias, de hecho arranca con... Ay... No me salen, yo con los nombres propios estoy con un blanco últimamente. Bueno, igual mejor así no spoileo nada. Bien. Claro. Pero mejor. Bueno, pero está en el Beckett. En el Beckett. Jueves 7 y 14 de diciembre a las 21 horas. Jueves 7 y 14 de diciembre, 21 horas. Sí. Otra que Bien. me enamoré este año, que está en cartel y va a estar hasta el 8 de diciembre, es Los Invisibles, que es de Gregorio Laferrer. Sí. ¿Vos la ¿Estuvieron? viste? Sí, ¿te acordás que Que vinieron. vinieron a ¿cierto? la radio? Bueno, Sí. esa es una obra, también otros que me sorprendieron, porque toda coreografiada, ¿viste? Es como, no te esperás eso en una obra clásica. No, tremenda obra. Pero coreografiada en todo sentido, en todo momento, es como muy, muy genial, muy divertida también. Y otra que sigue en diciembre es Sueño Rafaela, que está en el Teatro Belisario, Corrientes 1624, los viernes 20:30 hasta el 22 de diciembre. Ellos siguen, ellas siguen. Y bueno, es una obra triste pero hermosa, sobre unas mujeres grandes que perdieron el rumbo como un poco en su vida, que no le encuentran sentido. Habla mucho sobre el abuso y el maltrato, digamos, el patriarcado destruyendo mujeres, y un sueño que tiene una de ellas de ir a Italia a participar de un programa que hay de imitadoras de Rafaela Carrà. Muy bueno. Muy bueno. O sea, súper divertido, pero también es triste, ¿eh? Sí, Claro. Es triste, sí. es triste. Esas son de las que tengo, las que siguen en diciembre. Y Bien. mañana sábado, para ver, quienes tienen favor. ganas de salir y ver un poquito de lo que hago con la música andina y la electrónica, me meto dentro de un evento que se llama Será por Ti, que es un festival de bandas tributo Cerati y Soda Stereo. Ahí va a estar participando Remolinos, que es una banda a la que le hago prensa todo el año, le estuve haciendo prensa a Remolinos, que es una banda tributo a Soda, que son increíbles músicos, suenan igual, él tiene la misma voz. Yo cuando lo veo cantar estoy todo el tiempo con la boca abierta porque no lo puedo creer. Él tiene esa voz, no es que pone esa voz. Y bueno, voy a hacer algo con algunos instrumentos andinos y electrónica en el tema Raíz de Cerati. Mañana 21 horas, gratis, en el Centro Cultural Julián Centella. Es en Avenida ¿Dónde San es? Juan al 3200, en Boedo. Buenísimo. Bueno, tomamos nota. Por favor. Bien, ¿y vos, Dani, tenías algunas recomendaciones? Yo tengo algunas culturales? recomendaciones. Algunas se van a... ¿Se cruzan? Sí, porque estamos en época que está terminando todo Claro. este fin de semana, digamos. Yo mañana voy a ir a ver Un Domingo en Familia, que es, digamos, el texto es de Susana Torres Molina y la dirección es Juan Pablo Gómez. La obra tuvo el premio Trinidad Guevara, tanto por la dirección como por la obra como por el diseño sonoro. Está mañana a las 4 de la tarde. O sea, digo, claro, Qué buen horario. que a veces, yo lo comenté más una vez, hay gente que tiene hijos chicos o programa o ya sacó O otra tienen hora. miedo de salir de noche, hay Sí. muchos que pasa eso. Y está en el Centro Cultural Conti. O sea, es entrar a la página y reservar la entrada. Todavía yo antes de entrar, un ratito antes de entrar a la radio, chequeé y había entradas. ¿Dónde es el Conti? El Conti es Avenida del Libertador al 7000. Casi nadie llega caminando igual, o sea, lo van a tener que buscar y llegar. Centro Es Cultural como- Haroldo Conti. Bien. La obra se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes el 2019. Trae la historia de la desaparición de un dirigente de una organización revolucionaria en diciembre del 75, que desoyendo el protocolo de la propia organización, pasó un día de paseo en la costanera del Río de la Plata con su familia. Y hay, yo sinceramente esta todavía no la vi, pero me parece bueno recomendarla por el horario y porque está súper premiada. Yo comento solo el premio Trinidad Guevara, pero tiene más premios. Y hay un trabajo sobre la memoria, pero la puesta en escena
todas las críticas que leí es muy interesante. Yo no spoileo nada y no suelo leer mucho más, pero creo que es en un momento que estamos, es interesante pensar cómo trabajar esa memoria, ¿no? Que cómo genera sentido. Después les comento, mañana es la última función de Salvar el Fuego de Jorge Tefts, que lo entrevistamos acá. Sí, lo entrevistamos aquí también. Las entradas están en Alternativa Teatral. Salvar el Fuego es sobre textos de Mariana Enríquez, ¿sí? Es un trabajo que dirige Jorge Tefts. Y decía que mañana es la función, la última, a las 15:30. Las entradas son por Alternativa, y para quien quiera saber más o menos el barrio, es el Abasto, Ecuador 751, timbre 2. Jorge contó acá que básicamente es su casa, que la adapta, y es una obra que se hizo en pandemia. Claro, es una obra que se hizo en pandemia. Entonces, cómo adaptaron los lugares, o sea, toda una apuesta muy pensada para la pandemia. Nosotros la entrevistamos, si no me equivoco, antes de que empezara el invierno. Hubo una serie de funciones que fue antes del invierno, como pasa un poco en un patio en parte, estaba frío, llovía. Volvieron en septiembre, bueno, y ahora están cerrando. De hecho, en la página, en la alternativa dice, por favor, llevar abrigo. Llevar paraguas. Claro, ahora no lleven abrigo, eso es lo bueno. También el Centro Cultural Haroldo Conti está el Festival Constante, que tiene una serie de actividades. Las que les recomiendo son dos. Una, para quien le puede interesar esto, que no es tan común en Argentina, es que hay una competencia experimental, o sea, un dispositivo de intercambio y no de enfrentamiento de diferentes performances. Como un match de performance. Exacto, y eso es de 17 a 22, o sea, como pasan y pasan y pasan, o sea, como, y no hay que reservar. Me pareció como muy tranquilo como plan, ¿no? Como ver cómo ver danza y un trabajo muy de movimiento, y no tiene un solo formato, hay dúos, tríos, más improvisación, más fragmentos de obra. Y después, en términos de obra, está el domingo 25, Un lugar todo verde, de Silvina Pérez y Lucas Coria. Para pequeñeces, para personas pequeñitas, no sé si alguna vez, nunca les comenté. La Linterna Mágica es un cineclub que funciona en el Centro Cultural 25 de Mayo, ¿no? En el barrio de Villa Urquiza. Es un cineclub para chicos entre 6 y 12 años. Esa es la edad colocada, ¿no? Como referencia, pero ahí cada persona sabrá qué personita lleva y sí. Básicamente tienen la última función, ¿sí? La última película que pasan del año, que es este domingo a las 4 de la tarde. Ahí, como les dije. Esta es la última. Esta es la última. Y van a proyectar, digamos, el trabajo en animación, una versión más contemporánea, de un cuento tradicional italiano que se llama La famosa invasión de los osos en Sicilia. La película es de Lorenzo Mattotti, es una coproducción entre Francia e Italia. Les dije que es una animación y, o sea, yo no la vi, pero me parece súper interesante esto que explican de un poco saber de... Eso también me pareció muy, muy importante. Hay mucha descripción de qué es la película, que creo que tiene que ver con esto de llevar personas pequeñitas y que no sean la película de Disney, que ya se sabe. ¿Qué es una invasión de orcos? No, no es una invasión de orcos, es entre humanos y osos. De osos. De osos. Los humanos raptan un oso y los osos esperan hasta el invierno para ir a recuperar al humano. Y lo que hay toda una explicación sobre el contenido y sobre son osos cómo buenos. Eso no lo explican. Hay como, lo que dicen es que es una parábola sobre la colonización, la apropiación cultural y el abuso de poder. Y explican el dispositivo. Bueno, hay dos personajes que van contando y entonces los chicos pueden entender que es ficción. Hay toda una descripción en la página que permite a los adultos, las adultas, prever un poco cómo va a ser la película. Fundamental que se salgan de la Matrix los padres para que sus hijos no sean otros, así, ¿no? Pero por las dudas conviene tomar algunas precauciones, sí, ¿no? Y esto entonces es la Linterna Mágica, lo buscan, lo que más le conviene creo que también está en la alternativa, ahora dudo, pero lo que conviene es ir a la página del Centro Cultural 25 de Mayo y ahí encuentran la Linterna Mágica.
Y tengo 2 últimas recomendaciones, yo a la que llego, o ya, no, ya voy. Minuto y medio. Minuto y medio. Bueno, y el domingo yo soy parte de la compañía que baila en una obra que se llama Ante la escala de un tiempo que se desmorona. Y termino con esta obra Patapúfete. de Micheu Capelletti. Y las entradas son por alternativa. Ante la escala de un tiempo que se desmorona. ¿Cuándo? Danza y ¿Cómo y desastre. dónde? Domingo 26, Sí. 21 horas en Bonpland 800, Teatro Cooperativa La Perra. No es el del Teatro del Perro, no. Es Que cambió un poco la gente, hubo una historia polémica alrededor, se pintó, estoy reduciendo mucho, ¿no? Y en años estoy condensando. Sí. Está pintado el frente de rosa, pero sí, era el Teatro del Perro. Era el Teatro del Perro. Exacto. Ah, sí, me Ajá. acuerdo que hubo algún tema. Claro. Me Sí. imagino. Exacto. Bueno, vamos a averiguar qué pasó. Bueno, estamos llegando al final. Le Se agradecemos pasó a rápido. Andrea. Sí, le agradezco, Gabriel. Andrea, bueno, El Qué- año que qué viene me lindo que- invitan y les cuento otras ramas. Sí, claro. porque te quedaron más ramas Siempre, para sí, Claro. sí. Pero bueno, ya Debe haber brotecitos, debe haber mucho brotecito muchos también. brotecitos verdes. Brotemos. Bueno, nos estamos despidiendo. Estamos despidiendo. ¿Mm? Buenas Hasta el próximo viernes, aquí. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.